Buenas tardes. Hacía tiempo no nos veíamos por aquí con el doctor José Abigail Cruz Infante y la falta que hace. ¿Cómo usted está, doctor? Bueno, pues está muy bien. Sí, que me había desaparecido. Sí. Pensé que había encontrado otro No, expositor. pero venga acá, no. Y eso que usted no sabe que por ahí yo digo que usted es mi edecán es la palabra, ¿verdad? Edecán. Sí. No, mentor. Sí, usted es mi mentor, pero arriba de eso es la persona a quien más yo sigo aquí y con quien más he aprendido. Y vamos a ver qué podemos ver hoy. Doctor, ¿qué sabe de Haití? ¿Qué puede pasar, doctor? Yo llevo 20 años aquí y nunca había visto un momento, pienso yo, más tenso. Es que no lo ha existido. Habíamos tenido etapas de convulsiones, de conflictos, de dificultades, sobre todo en procesos electorales, pero nunca habíamos tenido una situación internacional tan preocupante, tan compleja y tan peligrosa para la dominicanidad como esta que estamos viviendo en la actualidad. De manera que no eres tú que tiene 20 años conociendo de cerca la realidad dominicana. Es para todos lo que llevamos toda la vida viviendo aquí. No habíamos visto algo parecido a esto. Es una situación muy compleja, pero no solo es compleja para la República Dominicana. Escucha bien, Buitrago, es compleja para Estados Unidos, al punto que hoy por hoy creo que se le ha ido de las manos a la administración Biden la situación de Haití, el desafío que ha representado el estado de insurgencia que se vive en Haití, un desafío que comenzó siendo delincuencial y que hoy en día ya es político, pero al mismo tiempo el fracaso de Estados Unidos para convencer a sus socios, a sus aliados de la comunidad internacional de que arrimaran el hombro para buscar una solución en conjunto. Eso no se ha podido conseguir, ni siquiera con Canadá. Entonces Estados Unidos está impedido de actuar unilateralmente, porque si intenta una acción tipo comando para rescatar a sus ciudadanos y muere uno muere, la administración Biden no tendría nada que buscar en las elecciones congresionales. Los republicanos barrerían. ¿Por qué? Porque el recuerdo del fracaso de Irak, el recuerdo de aquel intento años atrás de rescatar a unos diplomáticos en Irán, vuelve a replantearse en la conciencia norteamericana y no le darían apoyo al partido y a la administración que haya replicado ese fenómeno en los días actuales. De manera que es una situación muy compleja para Estados Unidos. Nosotros la sufrimos, pero no somos los únicos que estamos en la encrucijada. Es muy seria, es muy seria.
la situación. Muy grave, muy grave. Muy grave, doctor, porque tuve la oportunidad de estar con una persona experta en estos temas y un amigo le dijo, dame los 3 escenarios. Dijo, bueno, uno es que entren los norteamericanos en un tipo comando, rescaten a los suyos y suelten el país. Otra es que las 2 bandas principales, que se les dice banda por el origen, pero no sería la primera vez que las bandas terminan gobernando. O sea, no sería la primera vez que las bandas terminan produciendo un cambio político incluso. Que ellas se maten entre sí en una guerra civil o que se unan para combatir a quien sea. Y usted vio el escrito que yo distribuí, donde en los norteamericanos está muy fijo, bueno, lo último de Afganistán, pero también el fracaso en Mogadiscio, en Somalia, donde hay unas personas así mismo desarmadas, pero con un AK-47 en la mano, destrozaron a una serie de soldados y eso fue un gran desprestigio. Entonces, estamos en una encrucijada y mientras con una frontera porosa, pero no solo eso, la cantidad de población que hay sin controlar dentro del país, doctor. Mira, Fernando, el hecho más revelador de la magnitud de lo que está ocurriendo en Haití, te lo revela que el discurso que uno de los jefes de la banda está lanzando te indica que se trata del inicio de un proyecto político. Haití está viviendo un momento auténticamente revolucionario. Macandal otra vez. Ahí puede ocurrir cualquier cosa. Y la dilación de Estados Unidos y de la comunidad internacional de tomar cartas en el asunto es lo que ha permitido la consolidación del poder real de esta banda o de las 2 bandas principales que hoy en día ya hablan con un lenguaje un tanto alejado de lo meramente delincuencial. Ya se oyen planteamientos. Oligarquía y... Se oyen planteamientos, entre ellos uno muy grave, el de la isla, una indivisible, otra vez. Los dominicanos, hoy leía yo algo que publicó el senador Elías Piña, donde dice que los pueblos de su provincia y de la zona fronteriza están a merced de hordas de haitianos que entran con el pretexto de buscar gasolina porque se ha generado un gran negocio mafioso. Van y llenan los vehículos y los motores de combustible comprado a 256 pesos y cuando cruzan la línea lo descargan porque se lo pagan a 500 pesos y vuelven otra vez y las filas son interminables y esto ha transformado el modo de vida de estas comunidades porque mientras en el hospital de Elías Piña no hay combustible para la bomba que genera energía eléctrica, los profesores no pueden ir a las escuelas en su horario normal, porque cuando se levantan y van a echar combustible en el vehículo, en el motor, en la pasola que lo va a llevar, no pueden, porque la fila interminable está llena de haitianos. Y lo peor es, según dice el senador, que se había autorizado inicialmente 2 días a la semana para que los haitianos entraran y echaran combustible. Ahora es todos los días. Y cuando se reclama, dicen, no, esto fue autorizado. Esto es autorizado, que se despache esto.
Me parece que hay un manejo algo ingenuo. Ojo, el presidente Luis Abinader declaró que el primer ministro de Haití parece que está empeñado en unas relaciones más o menos en conversar con el gobierno dominicano. Inmediatamente el jefe de la banda dijo que lo va a matar y lo va a sacar del poder. Es decir, esa no es la línea que ellos esperan que se produzca, porque el plan político que está gestándose en el seno y en la cabeza de esa banda va más allá de simples conversaciones con el presidente Abinader. De manera que el gobierno dominicano está compelido a actuar con los ojos y los oídos bien abiertos, porque la comunidad internacional, con Estados Unidos a la cabeza, quisieran que fuera el gobierno dominicano quien iniciara una acción para que el problema sea presentado como un conflicto local, como uno de los tantos que históricamente han existido entre estos dos pueblos. Otra vez, otro más. Y entonces ellos pudieran entonces tomar una acción, pero no para Haití, sino para la isla. Claro. Hay que tener sumo cuidado, Sí. presidente Abinader. Y una frontera demasiado porosa. Aquí hay pueblos. No, pero Fernando, el problema ya no es de penetración de hambrientos y enfermos haitianos, ya ese no es el problema. Se supone que hoy en día la frontera está sellada por los militares dominicanos. Pero según lo que dice el senador Iván Lorenzo, no es así. Bueno, pero entonces no es cierto que la sellaron. Entonces no es cierto que la sellaron. Ya. O sea que el problema va más allá. Más grave todavía, porque ¿quién manda en la frontera? ¿Están desobedeciendo al presidente en la frontera o el presidente tiene un doble discurso? O hay una doble moral. O hay una doble moral. O hay una doble moral en el manejo del asunto y se le quieren entregar esos pueblos a Haití, esos territorios a Haití, y los haitianos ni tontos ni perezosos van avanzando en eso. Al país se le anunció de manera rimbombante que el alto mando militar con 11,000 soldados estaba sellando la frontera para evitar. Bueno, ¿y entonces qué? ¿Y entonces qué? No, y le suspendieron la beca a estudiantes que lo que están haciendo aquí es estudiando. ¿Cuál es la razón de eso? ¿Cuál es la razón? Ay, doctor. Yo esto lo veo y a medida que por día que pasa, esas bandas se vuelven más fuertes. Pero por claro día que pasa. Por día que pasa. Claro que sí. Y si hasta ahora no había habido gobierno que les diera soluciones y estas bandas de pronto se incrustan en el pensamiento haitiano de que son la solución, porque la retórica, usted sabe cómo funcionan las masas. Sí. Entonces, a medida que eso avance, y me llamó mucho la atención que que medios que le llaman de cierto peso estuvieron reproduciendo lo que dijo un haitiano sobre que la madre le había dicho de que la isla era indivisible. Y ese lenguaje es peligrosísimo. Ese es el credo político de Haití, de siempre. Eso se enseña en las escuelas, en las universidades, en la fuerza, en todo. Ese es el credo político. Solo los dominicanos hemos querido creer que eso no existe, que eso fue cosa del pasado. No, ese video de ese joven diciendo eso, para la persona que lo vea,
Los dominicanos que lo vean van a entender claramente, de qué se trata, porque es el credo político de Haití. No hay haitiano que no crea firmemente en eso. Doctor, ¿usted estaría de acuerdo en que como parte del fatalismo geográfico, porque la isla está ahí, o sea, eso nadie lo puede quitar, son dos partes de una isla con lenguaje diferente, cultura diferente, con todo diferente? ¿Usted estaría de acuerdo que se enseñe creol en las escuelas de Dominicana? Pero el pueblo dominicano tiene su idioma, que es bastante rico, ¿eh? Si estamos hablando de hacer que los estudiantes dominicanos hablen y dominen otros idiomas, entonces vamos a hablar de lenguas que tienen importancia en el mundo de la comunicación, en el mundo del comercio, en el mundo de las relaciones, pero no un dialecto de un país extranjero. Eso no tiene sentido. Hay un tema curioso con Haití. Haití hasta ahora no había exportado migración nada más que hacia Dominicana y hacia Estados Unidos, pero últimamente las mafias, porque esa es otra cosa que nadie habla de eso, las mafias han entendido que el camino es hacia Brasil, la misma Venezuela, Colombia, otros países cerca, llegan, hay haitianos en Chile y hay, iba a decir la palabra hordas, pero la palabra hordas parece que son mongoles, nubes de haitianos que están entrando por América del Sur, o sea, la mafia entra de Haití hacia América del Sur, posiblemente entrando por Venezuela o por Surinam o por quién sabe, y atravesando entonces por Colombia, por todos estos países, atravesando el desierto, la selva del Darién, entre Panamá y Colombia, y se unen entonces, doctor, a las caravanas de cubanos incluso, porque los cubanos también han encontrado una ruta hacia los Estados Unidos. Te hago una pregunta, Fernando. Dígame, doctor. ¿Cuánto calcula tú que cuesta esa travesía desde Haití, Brasil, Sudamérica, Panamá, Centroamérica, México, que es el destino final para penetrar? ¿Cómo cuánto cuesta? No tengo idea cuánto, $1,000, $2,000. Pero $1,000 cuesta de aquí a Puerto Rico, Fernando, por Dios. Hay un tramo que se hace a pie, pero sí, hay que pagar pasaje aéreo de Haití a alguna parte, porque claro, no es en Yola que van a Brasil. Y de Brasil no atraviesan a Chile y a Venezuela. Esos son pasajes aéreos o embarcación. ¿Quién paga eso? ¿Quién financia eso? Nadie habla de eso, doctor. Porque estamos hablando de inmigrantes, no estamos hablando de comerciantes, de empresarios, son inmigrantes. Y son miles. Y en toda parte del mundo los inmigrantes son unos desarropados. Si tuvieran el costo que cuesta hacer esa travesía, si lo tuvieran en Haití, pusieran su negocito, su cosa, no tuvieran que salir a emigrar, a buscar nada. Entonces, hay una serie de cosas, pero ya esos países sudamericanos lo están sacando. Sí. México, que cuando hubo el problema allá en Estados Unidos, sí, en la frontera, acogió, ya México lo está sacando también. Y los devuelven en vuelos aéreos. Los devuelven en vuelos aéreos. Sí, pero ya se están parando porque un viaje de un avión de eso cuesta. Y los gobiernos no están en disposición de tener una flotilla de aviones sacando inmigrantes ilegales de sus países para retornarlo al suyo.
porque esos países que estamos mencionando han hecho investigaciones, han visto Claro. cómo es este fenómeno, cómo es, porque no son países vecinos, son países con un mar por el medio, son países de miles de kilómetros de distancia. Entonces, ¿cómo llegan aquí? Es por vía telepática. ¿Qué vía Esa es usan? la gran pregunta. ¿A nado no es? Entonces, esto es muy serio, esto es muy serio lo que está. Y la comunidad internacional ha ido indagando sobre todas esas cosas y son muchas las preguntas que no tienen respuesta para esto. Bueno, nada, estaremos pendientes, doctor. ¿Cómo está la situación en Santo Domingo Este, Fernando? Que he visto ahí algunas declaraciones y peticiones y cosas. Sí, aquí se dio un tema que se solucionó hoy. Aquí ha habido un tema, pero ha sido un tema más bien de la alcaldía sobre el tema de la nómina y eso. Y ha estado muy caliente porque las discusiones y el cabildeo han estado muy elevadas de tono. Sí, pero he visto regidores hablando de una nómina abultada. Y lo que pasa, hay varias causas. Primero, los ayuntamientos tienen nada más, doctor, hasta un 25, según la ley. Entonces, para que se apruebe el presupuesto, obligatoriamente tienes que ponerlo en 25 porque si no Hacienda no te lo aprueba. Entonces, Claro. Los ayuntamientos, de hecho tenemos las declaraciones de un regidor del PRM indicando que el distrito hizo esa transferencia, o sea, que el distrito tiene el mismo problema, Santo Domingo Norte también tiene el mismo problema, cercanos que tenemos, pero no ha habido este tipo de debate tan crudo, o sea, allá han resuelto a su manera, parece que hay mejor relación entre el alcalde y los regidores y han resuelto. Aquí la nómina está abultada y uno de los temas que la nómina está abultada es ese. Pero hasta más decía una regidora del PLD, de la oposición, que este gobierno del señor Manuel Jiménez encuentra la nómina en 31. Quiere decir, ya cuando Manuel Jiménez entra, la nómina estaba abultada. Otro de los procesos que se da aquí es que aquí los macos, por ejemplo, gente que le dicen los macos, los que limpian los inbornales, los trabajadores muy humildes, la gente que barre en la calle, ganaban 5 y 6 mil pesos. Entonces, con la misma nómina, o sea, póngale, aquí la nómina son 3.500 personas, póngale que 1.000 personas que se dediquen a esos trabajos poco remunerados, les sinceraron el sueldo según lo que dice la ley, que es el sueldo mínimo. Y entonces, de 5.000 pesos, 6.000 pesos pasaron a sueldo mínimo, que son 10 y creo que ahora son 11 o 12, no sé bien. Quiere decir, desde el punto de vista de la nómina, es la misma cantidad de personas, independientemente de que puede que se haya excedido, porque esta administración tuvo muchas irregularidades internas. Lo que dijo Nuria fue casos de nepotismo, pero ahí se dieron todo tipo de barbaridades. La persona que estaba fue cancelada. Entonces, imagínese, doctor, la misma cantidad de nómina, por ejemplo, 1.000 empleados, les duplicaron el sueldo para sincerar la otra parte de la ley, que es lo que debe cobrar un trabajador. Entonces, todo eso hizo una tormenta perfecta, aparte del tema de la política que siempre, siempre está en el medio, la política. Está presente siempre. Pero hoy se resolvió ya, o sea, hoy hubo un consenso. Bueno, siempre difícil llover. Así se puede trabajar. El alcalde trabajará, que bastante cosas tiene que hacer Manuel Jiménez. Mucho frente. Doctor, usted me ha enseñado mucho y mire, la clase política específicamente aquí,
es muy difícil, muy difícil. Yo recuerdo haber, en una visita que hice a Santo Domingo Norte, eso está en manos de la fuerza del pueblo, hablé con una regidora del PRM y ella me decía, es que o sea, los PRMistas como ella no se manejan de la misma manera. Eso fue lo que me dijo. O sea, y pienso yo también que el alcalde en ese manejo que tiene que haber o que históricamente ha habido entre los regidores y la alcaldía, parece que no pienso yo que de bando y bando no se han manejado bien. Y eso llega, sí, ahí todos tienen culpa, o sea, todos. Sí, no. Entonces, un revoltillo. Y le voy a, y otra cosa, doctor, cuando hay tantos intereses encontrados, eso hacen como los perros. Los perros van y orinan para marcar su territorio. Entonces, históricamente aquí los alcaldes se inmiscuían en la vida de los regidores. Y los regidores gobernaban en la alcaldía junto con el alcalde. Entonces, todos estos líos son políticos al final o son cosas que bando y bando han querido inmiscuirse. Naturalmente, Fernando, hay una particularidad. En la mayoría de los municipios del país, los alcaldes pertenecen a un partido que mayoritariamente ganó en ese municipio. Por ende, la mayoría de los regidores son copartidarios junto con él. Y la lucha es con la minoría, que es la oposición, y entonces es mucho más fácil. Allá no se da ese caso. Es particularmente curioso un alcalde que no es del partido que gana, entonces está atrapado entre dos frentes. Pero no es eso, doctor. Por oposición y partido que ganó porque él no es de nosotros. La oposición aquí ha sido lo de su partido, porque el presidente Adán Peguero, el de Impodón, que está sonando en estos días por un caso, por una denuncia de Nuria, Adán Peguero es el presidente del partido, doctor. Sí. Es el principal adversario del alcalde, o sea, pero es público. La adversión es público porque también quiere ser alcalde. Y la única manera de él, que marca poco, que nunca ha marcado como para de hacerlo, es desmeritando al alcalde, porque hay muchos PRMistas, muchos, desgraciadamente, que no tienen conciencia de lo que es el partido, no tienen conciencia de seguir líneas, no tienen conciencia. Fernando, es que lo único que tienen son intereses. Son intereses. Desgraciadamente. Y quien no atienda a esa prioridad está desajustado. Ningún dirigente PRMista obedece a ninguno de sus jefes políticos. Y entre ellos se adversan entre sí. Eso uno lo dice con tristeza, pero esa es la realidad. Esa es la realidad. Ni al presidente le respetan, ni al presidente le respetan. El que se metió a eso tenía que saber que eso era así. No encontrarte con eso, porque entonces tú llegaste con un mundo que no existía. El mundo que existía era ese. Eso. Así es. Escrito por ti, para tu poder ingeniártela y manejarte. Y si no fuera Manuel Jiménez el alcalde y fuera otro PRMista, la situación fuera exactamente la misma. La misma. Solo que Manuel es un poco más cuadrado. Pero como usted dice, se trata de intereses. Entonces, ellos en el PRM, doctor, el tema partido no funciona, no existe. Es los intereses de los grupos políticos. Entonces, así es que eso funciona. Pero claro, eso es natural. Eso es lo que pasa aquí, es interesantísimo. Esto es una escuela, doctor. Eso se ve como una fotografía. Lo que pasa es que los que llegan a ver esa fotografía desde una posición abstracta o idealística, la ven borrosa. No la ven con nitidez, la ven borrosa. Pero Luis está en el mismo problema. Lo que pasa es que tiene más poder.
pero Luis está en el mismo problema. O sea, hay directores y ministros que están haciendo lo que le da la gana. O sea, y no es verdad que Luis puede decir, pero hay que ver el compromiso político hasta dónde llega, porque ahora mismo hay directores que deberían estar cancelados y no lo están. Entonces, Luis tiene también ese problema hasta cierto punto, y salvo algunos, Luis luce solo igual, doctor. Ese es el carácter. Sí. Esa es la realidad humana. Así mismo es. Sí. Y nada, vamos a ver qué pasa. Ayer me decía un amigo que no hay autenticidad ni siquiera en la famosa justicia independiente, la procuraduría y persecución. No hay. ¿Por qué? Porque la condición humana del presidente no da respuesta a eso. ¿Cómo tú crees que el presidente va a permitir que a los compañeros de su partido que lo van a interrogar porque hay denuncia de malos manejos, le van a dar el mismo tratamiento que le dieron a los de la oposición? No, una cosa era de calificar no a esa persona, sino al partido de esa persona. Y por ahí fue que se enrumbó la cosa. Ahora los que son llamados por la Procuraduría van con saco y corbata, lo interrogan y de ahí van a su casa. No hay nada, ni le hacen allanamiento, ni le ponen una custodia y nada, porque son del partido. Doctor, en un nuevo... Porque son muchos los que están... en un nuevo... diría yo, en una nueva etapa de aprendizaje, yo estoy tratando de ser más comedido. Le voy a decir algo, doctor. De los casos que yo me he enterado de funcionarios en mala, o sea, funcionarios, como dicen en Cuba, psiquitrillados, explotados. El caso este del director de Impodón y otros casos. Hasta donde yo me he enterado, incluso cuando ha habido los famosos reportes de las periodistas de investigación, casi todos son trabajos internos. ¿Trabajos? O sea, internos. Ajá. Quien produce la información y se la lleva a esos grupos periodísticos son también gente del mismo partido. Para que usted vea cómo es esto. Esto no es de que de que aquí los periodistas se levantan por la mañana y dicen, vamos a ver qué está pasando en tal institución, vamos a revisar las nóminas, vamos a revisar las transferencias, las compras. No, eso no funciona así, doctor. Eso funciona que usted, el doctor Abigail Cruz Infante, otra vez, puede ser un candidato a senador y yo también quiero ser senador y somos del mismo partido. Y entonces usted me empieza a jeder a mí. Usted verá cómo es. Porque entonces Abigail Cruz Infante está en un puesto y lo voy a destutanar de ahí para que no coja más fuerza. Sí, Fernando, pero eso es muy elemental. Sí. O sea, andan a otro nivel. Sí. Andan a otro nivel. El gobierno tiene más de 6 agencias de inteligencia. Claro. Que tienen más datos, más medios para comprobar que un empleado o un rival de un funcionario. Saben todo. No tienen la superintendencia de banco. Tienen el control de transferencia electrónicamente. De suerte que el presidente tiene manera de estar informado antes que todo el mundo. Antes que todo el mundo. El problema es la decisión política. Claro. Ese es el problema, que cuando un presidente se le ablanda el corazón con los compañeros, pierde el control. Gracias, doctor. Encantado, Fernando. Ay, mi madre. Gracias, doctor. Ya.